Cuando se habla de cristianismo, se habla o se piensa de iglesias como negocios, de iglesias donde roban a la gente. ¿Cómo es que un mensaje de amor, un mensaje de salvación ha tenido tantas interpretaciones a través de la historia? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de CRI Historia Podcast. Estoy muy contento de estar una vez más aquí y hoy vamos a hablar sobre el cristianismo. Cuando pensamos en el cristianismo, lo que se nos va a venir a la cabeza son panderos, corbatas, faldas hasta los tobillos, garajes llenos de gente extraña, la tía religiosa, o cuando hablamos de cristianismo, la creencia o religión que se generó en mi familia. Pero hoy vamos a hablar del cristianismo y lo que ha trascendido en la historia, porque es mucho más allá de lo que estamos pensando o imaginando. En la sociedad común, el cristianismo es ya un religioso, una religión más. Pero el cristianismo es una creencia que ha trascendido a través de la historia. Nomás pensemos en nuestro calendario. Cuando miramos, estamos en el año 2025 después de Cristo. En nuestras fechas ya hay cristianismo. O pensemos un poco en los festivos, cuando estamos en nuestra cotidianidad, en el día a día, estamos esperando el próximo festivo. Ese festivo tiene que ver con cristianismo, porque entonces está el festivo del Corpus Christi, o el festivo de los Reyes, o el festivo de San José, de San Pedro, de San Juan. Entonces el cristianismo hace parte sobre todo de la sociedad occidental. Y el cristianismo básicamente son las ideas de Jesucristo. Un hombre que venía de Nazaret, que vivió en Palestina, un hombre judío, no tuvo ningún escrito, no tuvo ninguna pintura, nunca grabó podcast. Yo me imagino si Jesús hubiera grabado podcast hubiera sido genial, pero nunca grabó un podcast, simplemente dejó enseñanzas donde otros testigos se atrevieron a testificar de él. Un hombre que simplemente estuvo 33 años en la tierra y sus mensajes, sus enseñanzas han sido objeto de veneración. Ha generado una de las religiones más grandes a través de la historia, que es el cristianismo. Pero cuando hablamos de cristianismo, sí, pues lo asociamos a cosas muy cotidianas. En lo personal considero que él vino a dar ejemplo y a dejar un mensaje de amor. Pero los mismos seres humanos que testificaron su vivencia son los que empiezan a seguirlo, a querer seguirlo. Y eso, en cierto modo, es el principio del cristianismo. Hay que tener en cuenta que el cristianismo en el Imperio Romano, en un principio no va a ser bien recibido. Empiezan a ser perseguidos los cristianos. Los cristianos empiezan a ser llevados al límite de negar su fe o de ir al Coliseo Romano para hacer un show de la muerte del cristiano. Pero estas ideas que dejó Jesús, estas ideas denominadas cristianismo, que fue tan fuerte, van a trascender tanto y va a empezar a crecer tanto en la sociedad romana que 2 emperadores romanos deciden oficializar el cristianismo como religión del imperio. Estaban creyendo en la mitología griega, estaban creyendo en Neptuno, en Saturno, en Júpiter, en Marte, en toda esta mitología, pero estos emperadores deciden oficializar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Allí, 300, 400 años después de que Jesucristo ya no estuviera en la tierra, lo oficializan y es cuando nace lo que conocemos hoy como el cristianismo católico. Pero cuando hablamos de cristianismo quiero definirlo de la siguiente manera. El cristianismo son aquellas creencias, absolutamente todas las creencias que creen en torno a Jesucristo. Es decir, que cuando tú estás un domingo en la mañana relajado en casa y de repente golpean y tú te asomas y ves a 2 personas elegantes y tú dices, no voy a abrir, porque son los testigos de Jehová, ellos también son cristianos. Pero de repente vas en la calle y ves a unos misioneros con corbata y tú dices, van para la iglesia mormona, ellos también son cristianos. También ves a una persona con corbata y con una Biblia en la mano, ellos también son cristianos. O pasas por el parque principal de tu ciudad
Si vives en Colombia y ves una iglesia grande, esa iglesia también es cristiana, porque cuando hablamos de cristianismo son aquellas todas las creencias que giran en torno a Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de cristianismo a nivel general, tiene que ver con todo el mensaje que dejó Jesús. Lo que pasa es que el mensaje que dejó Jesús a través del tiempo ha sido interpretado de diversas formas. Han habido diferentes maneras de seguir este mensaje. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica era como la religión oficial de Europa. A ellos se les denominaba cristianos. Pero entonces, aquí es cuando hablamos de tipos de cristianismo. Un famoso e importante teólogo e historiador que se llama Alistair McGrath, define el cristianismo como una fe centrada en la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo, quien es considerado el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Él dice que se basa en las enseñanzas de la Biblia y en la creencia de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo escribe en 1998. Hay muchas formas de interpretar el mensaje de Jesús. Por eso existen tipos de cristianismo y sus diferencias. Es un poco complicado profundizar en cada una de las ramas que hay del cristianismo. Todo inicia con el mensaje de Jesús, un judío humilde. Pero profundizar en las diferencias que se han gestado a través del tiempo durante 2000 años es un poco difícil de resumir en un podcast. Y vamos a hablar entonces del tipo de cristianismo y sus diferencias. Aquí lo separamos de una manera un poco más superficial, pero cada uno de estos tiene una profundidad más grande. Entonces, hoy voy a hablar de 3 grandes ramas del cristianismo, cada una con sus propias doctrinas, tradiciones y prácticas, porque la creencia genera una práctica. El primer tipo de cristianismo es el cristianismo católico. Como lo estaba diciendo, en este contexto del Imperio Romano, los emperadores Constantino y Teodicio, que deciden oficializar el cristianismo como religión del imperio, ahí surge lo que conocemos como cristianismo católico. Es la tradición más grande y antigua, con el Papa como máxima autoridad. Cree en la autoridad de la Iglesia y la tradición, además de la Biblia. Tiene sacramentos como la Eucaristía y la confesión. Honra a los santos y a la Virgen María con un papel especial en la intercesión. Creo que el cristianismo católico ha estado muy presente en la vida de los latinoamericanos y sobre todo de los colombianos, porque nuestro estado en algún momento fue católico. Y si nos ponemos a revisar, algún familiar o alguno de nuestros antepasados tuvo que haber pertenecido al cristianismo católico, o pertenecemos en la actualidad al cristianismo católico. Entonces, esta es la tradición cristiana más grande y antigua, donde el Papa es la máxima autoridad, y en la actualidad conocemos quién es el Papa Francisco. Este es el cristianismo católico. Pero por allá en 1517 surge un monje católico que se llama Martín Lutero. Y aquí es donde entra la segunda grande rama del tipo de cristianismo, y es el cristianismo protestante. El cristianismo protestante surge en el siglo XVI, por allá en 1500, con la reforma liderada por el monje católico Lutero. Lutero no estaba conforme con muchas cosas de la Iglesia Católica, así que él empieza a hablar de que el cristianismo se debe basar solamente en la Escritura. Es decir, para Lutero la Biblia es la única que tiene autoridad. Rechaza la autoridad papal y la veneración de los santos. Aquí es donde hay una gran diferencia de lo que conocemos como cristianismo hoy en día. Simplemente se basa en la Biblia. Ahora, enfatiza que la salvación es por fe en Cristo y no por obras. Muchas veces se cree que esto tiene que ver un poco con teología. Muchas veces en otros tipos de cristianismo, como en el calvinismo, se cree que la salvación nunca se pierde. Pero aquí Lutero dice que la salvación es por fe. Primero hay que creer para ser salvo, no por las buenas obras. Las buenas obras, las buenas acciones son el fruto de mi fe. Pero entonces enfatiza que la salvación es por fe. Además, el cristianismo protestante tiene muchas subdivisiones, demasiadas. Lutero no va a ser el único reformador. En paralelo con Martín Lutero, en diferentes países de Europa se van a generar diferentes reformas. La más famosa va a ser la de Martín Lutero.
y con esto surge el cristianismo protestante. Incluye muchas denominaciones. Cuando hablamos de cristianismo protestante, hablamos de luteranos, de bautistas, de metodistas, de anabaptistas, de presbiterianos, de adventistas e incluso anglicanos. Todo esto surge entre el siglo XVI y XVII, a partir de la reforma de Lutero. Estas subdivisiones del cristianismo protestante se conocen así como protestante porque protestan en contra, en ese momento protestan en contra de la Iglesia católica. Empiezan a haber diferencias doctrinales y esto hace que surjan diferentes tipos de cristianismo y sobre todo en este caso el cristianismo protestante. Uno de los protestantes que van a llegar a Estados Unidos, años después va a surgir la denominación pentecostal y carismáticos, que creen en la manifestación del Espíritu Santo. Ahí el protestantismo tiene muchas subdivisiones. Pero por otro lado, la tercera rama del cristianismo es la ortodoxia oriental. Esta ortodoxia oriental se separa del catolicismo en el año 1054, el famoso cisma de Oriente y Occidente que uno ve por allá en grado séptimo. Este tipo de cristianismo ortodoxo no reconoce al Papa. Tiene patriarcas en distintas regiones, pero no reconoce al Papa como máxima autoridad. Igual en el protestantismo, no reconocen al Papa como máxima autoridad. Este cristianismo ortodoxo es muy común en Europa Oriental, como en Rusia y en los países aledaños. Además de eso, usa el griego y otras lenguas en sus liturgias, con ritos más solemnes. Mantiene una teología mística y una fuerte veneración por los íconos. O sea, son cristianos, pero no son católicos, son cristianos ortodoxos. Además de estas tres ramas, las tres ramas son catolicismo, protestantes, que tienen muchas subdivisiones, y cristianismo ortodoxo. Existen otras variaciones del cristianismo, y las voy a mencionar acá un poco, como el anglicanismo, el mormonismo y testigos de Jehová, que son subdivisiones del protestantismo. El anglicanismo es similar al catolicismo en liturgia, pero con autonomía de Roma. Es decir, no dependen de la Iglesia de Roma. El mormonismo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, considera el libro mormón como libro sagrado, adicional, pero este surge en Estados Unidos como subdivisión del protestantismo. O los testigos de Jehová, que también son cristianos, es otro tipo de cristianismo. No creen en la Trinidad y rechazan las celebraciones como la Navidad. O el cristianismo no denominacional, iglesias independientes sin afiliación a ninguna tradición en específico. ¿Cómo es que un mensaje de amor, un mensaje de salvación ha tenido tantas interpretaciones a través de la historia? Cuando todos están creyendo en el mismo personaje que es Jesucristo. Para mí lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando hablamos de cristianismo son absolutamente todas las personas que creen en Cristo y en Jesucristo. Pero las subdivisiones, las interpretaciones, las diferentes formas de adorar a Cristo han sido cambiadas. Y creo que Jesús deja un mensaje claro, que es amar a los demás. Considero que nosotros, los seres humanos, somos los que nos hemos encargado de que este mensaje sea más complicado, de que las personas entiendan este mensaje de amor y cada vez lo enredamos más. Esto es el cristianismo y los diferentes tipos de cristianismo. Como lo dije al comienzo, es difícil profundizar en cada uno de ellos, pero estas son como las tres grandes ramas. En mi vida personal pertenezco a una iglesia neopentecostal o carismática, si se puede llamar de esa forma, que celebra a Jesucristo de una manera heredada de los protestantes. Quizás eres cristiano o no eres cristiano. Y si eres cristiano, ¿qué tipo de cristianismo practicas? Sería una pregunta. Esto también nos permite entender un poco por qué hay personas que adoran y respetan a Jesús, pero lo hacen de manera distinta. Esto fue un episodio más de Cristoria Podcast. Nos vemos en otro episodio.
Cuando se habla de cristianismo,